Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a tu canal, Aprendizaje Experiencial, Pitágoras, Centro del Pensamiento, tu canal preferido. Te invito a investigar y profundizar temas mistéricos, ocultos en cuentos y relatos. Bienvenidos y bienvenidas. Por favor, suscríbete ya. La visión esotérica y mística de los relatos o cuentos iniciáticos. Todo cuento clásico, entre ellos los infantiles, han estado de moda en el tiempo, divulgados en medios escritos, televisivos, el cine y ahora en la internet. Historia de pueblos, sociedades y personas con características especiales, por no decir extrañas. La creatividad de los escritores y su magia ponen a volar la imaginación de lectores a mundos utópicos, inalcanzables por la mente egoica que no lo puede hacer. Conceptos y mensajes y aprendizajes ocultos y esotéricos son esenciales para aquellos escritores que se encuentran impulsados por aquella ganas de mostrar la realidad. Mensajes develados y destinados solo a iniciados en los misterios. Claves cifradas y veladas para mostrarles a aquellos iniciados el sentido esotérico de ese cuento, de ese relato. ¡Qué bueno! Temas plagados de intriga y tramas tan peligrosas que despiertan la curiosidad del público incauto. El esoterismo, el ocultismo y el misticismo han existido y continúan existiendo en nuestras sociedades, creando un gran interés para conocer los senderos que nos conducen al trabajo espiritual de nuestro ser interior. Cuentos llenos de rituales, de lenguajes y simbología esotérica están a la orden del día en los cuentos y leyendas. Esas leyendas urbanas también entran aquí. Relatos dotados con un sentido metafórico para aquellos interesados, para aquellos intelectuales que se quieren adentrar en el mundo de lo oculto. Acá los esperamos. La psicología del inconsciente también se integra para dar un sentido comprensible y significativo a todos estos relatos y leyendas mistéricas. El inconsciente colectivo, o aquella sombra que nos habla. Carl Gustav Jung, aquel psicólogo del siglo XX, psicólogo del psicoanálisis. El esoterismo se refiere para lo que no está velado. Es un cúmulo de información secreta y oculta ante los ojos de aquellos incautos y también de aquellos iniciados que están quedados. Cuentos llenos de hermetismo o magia y misterio que atrapan a aquellos lectores ansiosos y fantasiosos de saber la verdad de lo oculto. ¿Cuál verdad será esa? Las escuelas iniciáticas de los tiempos, escuela de los misterios, responsables de ocultar celosamente todos esos conceptos y todas esas informaciones
bastante álgidas, bastante complejas. De los métodos orales, o sea, de boca a oído, se pasa al ocultismo. En los documentos escritos allí se encuentran encriptados por medio de simbologías, como el tarot, que esconde en su simbología muchos secretos. Simbología encriptada hábilmente en estos cuentos y leyendas, llenos de aprendizajes esotéricos para aquellos interesados en descubrir las leyes que guarda celosamente el universo. ¡Qué bueno! Todo relato crea expectativa, sensación, placer para aquellos incautos, aquellos profanos, sin importar su contenido esotérico. Los escritores modificaron los relatos originales de estos cuentos, sumándoles sigilosamente información secreta de una verdad que no querían que nadie la supiera. En la actualidad existen relatos con tintes esotéricos, como en los blogs, en los artículos literarios, en los libros disponibles para iniciados e incautos, amantes de la intriga, bastante misteriosa. También escuchamos en podcast narraciones de historias fantasiosas relacionadas con el secretismo, que en ese ocultismo donde guardan muchas verdades. Los relatos esotéricos difieren según su época y lugares. Fueron y son historias reales, aprovechadas por escritores hábiles de escuelas esotéricas para proteger y conservar información muy importante. Los centros esotéricos, o sea, esas escuelas mistéricas, protegen su información secreta en sistemas de comunicación perdurables en el tiempo, en relatos clásicos, y utilizan un lenguaje encriptado según la filosofía hermética de la escuela. En épocas del oscurantismo surgieron sociedades secretas debido al temor de sus detractores, ya saben cuáles, que ocultaron sus conocimientos, los guardaron bastante bien. Esos conocimientos ricos y variados en simbología. Esos sistemas ritualísticos aún viven, ahí están escondidos en aquellas sociedades secretas. A decir verdad, nada de malo tienen estos rituales para aquellos incautos o profanos, para aquellos desprevenidos. Solo guardan conocimientos de iniciaciones para aquellas personas que quieren emprender por aquel sendero sus trabajos espirituales de su ser. ¡Qué bien! Mantener la mismidad de la información en secreto es el trabajo hábil de las sociedades secretas. Ocultarlos en relatos, cuentos, leyendas. Transmitir aprendizajes para el avance en el trabajo interior del ser humano. Escritores como los hermanos Grimm modificaron historias reales, como el caso de una niña que nunca se llamó Blancanieves, solo era una niña muy amiga de otros niños, que además de esos niños no eran enanos. Esos escritores adaptaron la historia real a relatos esotéricos,
ocultando mucha información. Blancanieves y los 7 enanitos, nombres solo para dar significancia al ramaje esotérico de un trabajo espiritual del ser humano. Ese número 7, un número mágico por excelencia, extraído de conceptos filosóficos como de los pitagóricos, también en los estudios de la Santa Kabbalah y del Santo Budismo, entre otros. ¡Qué bueno! Explicación de los nombres de los 7 enanitos, llamados feliz, tontín, dormilón, tímido, gruñón, mudito, sabio, escritos en estos relatos esotéricos. Simbolizan y hacen referencia a los 7 pecados capitales. Además enseñan la manera o la forma de vencerlos y también dejarlos por medio de los trabajos espirituales de la iniciación. Temas de importancia para aquellos que se adentran a investigar el ocultismo detrás de la complejidad de la vida. Qué bueno. Relatos plagados de supersticiones. Aquí la subjetividad llega a carecer de pruebas y de un método científico para estos cuentos y leyendas. La subjetividad abordada por temas metafísicos, muy lejos para conectarse con la ciencia. Relatos clásicos con personajes místicos e imaginarios, como duendes, gnomos, ondinas, hadas, animales raros y cosas raras también, que hacen apología al ser humano. A decir verdad, no existen en el imaginario colectivo. ¿O sí? Pregunto. Una visión esotérica del cuento de la Cenicienta. Aquel cuento que cuando estamos pequeños nos contaban nuestros padres. Pregunto, ¿cuál es el significado esotérico de los personajes que participan aquí en estos cuentos y leyendas? Según las escuelas mistéricas de la época, el relato de la Cenicienta es una historia de una aspirante espiritual, donde la iniciada muestra y pasa ciertas pruebas que ha de superar en el sendero hacia la iniciación mistérica. La iniciada mostrará al discipulado diferentes maneras de hacer un examen interior, o sea, un trabajo espiritual, acorde con las características y las vicisitudes del viaje iniciático. Un discípulo es todo aquel que desea avanzar en la superación de su trabajo interior, logrando su objetivo de llegar a ser un iniciado espiritual. Un iniciado no ve las cosas como son, sino cómo podrían llegar a ser. Es decir, ve lo divino tras las apariencias humanas. Y es a través de esa visión interna como entiende su vida y su proyección hacia lo eterno. Es un proceso psicodramático que afecta el ego del iniciado en su viaje. Decir que ella representa a la discípula espiritual que se convierte en maestra instructora, ya que afecta positivamente a todos aquellos con los que entra en contacto. Estamos hablando de la Cenicienta, impulsando en ellos los más elevados sentimientos de compasión. El someterse de la Cenicienta al dominio de su madrastra y de sus hermanastras, esto simboliza la condición de humildad que ata
o amarra al instructor o maestro espiritual con la discipulada, o sea, con los aprendices, a lo espiritual. Duerme ella junto a la hoguera. Esto representa el juego divino. Ella se mancha de cenizas al limpiar la chimenea, porque como maestra instructora se debe encargar de limpiar las impurezas de sus discípulos, de sus aprendices. Qué bueno. Cenicienta es la unión de cenizas y servidumbre, es decir, es una servidora de la luz eterna e infinita, con la que purifica las cenizas de sus discípulos o aquellos aprendices de lo espiritual. Gracias al principio metafísico del eterno retorno, la vida le sigue viniendo pruebas para superar, para que ella siga siendo generosa a pesar de su propio desaliento. Estas cualidades le valdrán para lograr la asistencia de su yo superior interno, esa hada madrina que es la misma conciencia que acompaña al alma en su trasegar por este mundo, y así ella cumplir su plan divino en este plano físico. Tanto la madrastra como las hermanastras, decir que son ellas discípulas de la iniciación, es cierto. Eso simboliza el estado de conciencia inferior de ese yo inferior, donde se domina la mente egoica, donde se manipulan todos los conceptos espirituales, donde se manifiesta el dolor, la tristeza, la envidia. Es allí lo que está representando estos personajes. El príncipe representa a su discípulo espiritual, a ese yo superior, a esa conciencia pura. Y el encuentro con su instructora le impulsa a ser mejor persona, pero también mejor príncipe, símbolo de su naturaleza espiritual. El acto de buscar a la dueña del zapato simboliza al discípulo que busca a su maestro instructor, que lo conduzca por el sendero de la espiritualidad. El hada madrina es la luz eterna otorgadora de elevados deseos, deseos que son controlados y rectificados por el alma. La Cenicienta se gana su confianza porque, a pesar de su tristeza, muestra compasión hacia la anciana humilde, o sea, esa hada madrina disfrazada, que solo le pide que la alimente. El traje azul es la vestidura de la luz otorgadora por el Cristo interno. Los zapatos de cristal son un símbolo crístico. El cristal significa sin manchas, puro y transparente, como la luz divina. La naturaleza crística responde a la generosidad, al amor incondicional y al valor desinteresado. Es por eso que Cenicienta es a la única que le calza bien ese zapato mágico divino. Bueno, en general,
Las escuelas mistéricas e iniciáticas encuentran muchos elementos mágicos que son recurrentes en muchos de los cuentos y leyendas. El paradigmático número y mágico 7 lo hemos reiterado en los cuentos y leyendas. Los 7 enanos de Blancanieves, los 7 cabritos con el lobo, otro cuento y leyenda, y muchos más. Recordemos que entre los egipcios y los griegos, los pitagóricos y todos los que rinden culto al profundo simbolismo de los números, el 7 fue y sigue siendo altamente significativo. No por simple casualidad, los esoteristas, los ocultistas, hablan de 7 planetas astrológicos, de 7 metales alquímicos, de 7 cuerpos de la anatomía oculta del ser humano, también de 7 chakras en el cuerpo y muchos más. Vamos a nombrar otros cuentos y leyendas importantes que contienen oculta muchas verdades. El viejo rey, una figura que aparece mucho de ellos y que simboliza la eterna conciencia pura. El anciano de los días de los cabalistas, el ermitaño en la clave 9 del tarot, lo simboliza. En otros cuentos y leyendas se nota la presencia de un príncipe y de una princesa, y el hecho de que uno de ellos o ambos hayan sido encantados, pero el amor los libera. El casamiento final alude a la boda alquímica de los antiguos alquimistas y a la unión del alma humana con su conciencia pura, siempre presente en todas las antiguas enseñanzas ocultistas. Otro relato en cuentos y leyendas, como el viaje iniciático de Pinocho, buscando la verdad, trasciende a buscar su conciencia pura. La expresión érase una vez hace referencia a que se trata de algo que puede volver a suceder una y otra vez en diferentes casos y en diferentes situaciones. Esto se da en los relatos. Esto es como una manera de explicarles por qué comienza todo cuento y toda leyenda érase una vez. Que bueno, ello quiere decir que todo cuento y todo relato está vinculado a la ley del esoterismo de recurrencia y también a las leyes cósmicas del eterno retorno. Pregunto, ¿son realmente los cuentos y leyendas clásicos un vehículo de transmisión de la antigua sabiduría perenne custodiada por estas escuelas iniciáticas? Por favor, responde allá en tu lugar secreto, en silencio y en reflexión. Qué bueno. La verdadera historia de Blancanieves se trata de María Sofía Margarita Catarina von Hertal. La crueldad del cuento de los hermanos Grimm llevó a los investigadores alemanes a preguntarse cuál pudo ser la inspiración histórica o el relato medieval en el que se basaba la historia de Blancanieves. Se pudo descubrir que este famoso cuento fue inspirado en una persona real llamada María Sofía Margarita Catherine von Hertal.
que en su vida real sí sufrió y tuvo sus amigos, y no eran enanos, tampoco 7. Bueno, como podemos ver, el origen de Blancanieves, aquella muchacha, aquella niña, que en verdad sí sufrió, es casi siniestro, pero como contadores de relatos para niños, los hermanos Grimm se encargaron de darle vida y color y mucha dulzura a esa tristeza, con mucho amor y con muchos príncipes azules. El presente contenido está muy inspirado en un blog que encontré en la internet, de autoría del señor Jesús Moreno Álvarez. Muchas felicitaciones a este gran autor. Estamos llegando al final de este contenido tan importante sobre la visión esotérica y mística de cuentos y leyendas para iniciados y profanos, de aquellos cuentos y leyendas plagados de secretismo que de pequeños nos leyeron y aún continuamos leyéndolos. Ahora esta frase de mi inspiración, abro comillas, todo aquel que escribe conscientemente relatos, historias, cuentos, leyendas, libros, guiones, ensayos, etc. Deja plasmado de forma inconsciente conocimientos de su memoria subconsciente, cierro comillas. Tengan en cuenta que la subconsciencia nos puede traicionar. Debemos al máximo y ser estrictos en saber sugestionarla. Bueno, muchas gracias. Muchos éxitos para todos ustedes, sus familias, sus amigos. Que mi Dios el grande los bendiga y los proteja. Recuerden de suscribirse y de ir allá a tu canal preferido, Pitágoras, Centro de Pensamiento. Nos vemos en un próximo episodio.